Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón favorito donde desgranamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque traemos una noticia que de verdad nos ha dejado a todos con la boca abierta y con muchas razones para ello. Si pensaban que ya lo habían visto todo, agárrense fuerte, porque lo que vamos a contarles sobre Can Yaman y Demet Özdemir va a ser de esas que marcan un antes y un después en la crónica social y del entretenimiento. Ya saben cómo nos gusta aquí en nuestro canal, desentrañar cada detalle, cada rumor, cada posible verdad que rodea a nuestras parejas favoritas. Y créanme, esta es una de esas historias que al menos a mí no me esperaba para nada en mi vida. Así que si aún no forman parte de nuestra gran familia, si son nuevos por aquí, les invito encarecidamente a que le den a ese botón de asterisco suscribirse, justo debajo. Que así no se pierden ninguna de nuestras exclusivas, primicias y análisis, y se enteran de todo al instante. No me digan que no les he avisado con antelación. Bueno, vamos al grano, ¿verdad? Porque la bomba que ha explotado este asterisco 23 de noviembre de 2025 tiene nombre y apellidos, asterisco Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Nuestros queridos protagonistas de Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos muchos, que protagonizaron una de las historias de amor más seguidas y comentadas de la televisión turca, no solo en la ficción sino también y muy intensamente, fuera de ella, han vuelto a dar de qué hablar. Y esta vez de una manera que nadie, absolutamente nadie, podía prever. Les voy a ser sincero, cuando empecé a recopilar la información, pensaba que íbamos a hablar de alguna reconciliación pública, de un encuentro casual que se había vuelto viral en redes sociales, o quizás de un nuevo proyecto conjunto que los reuniera. Algo dentro de lo esperable, algo que los fans llevábamos tiempo deseando o especulando, ¿no? Pero esto, mis amigos, va mucho, muchísimo más allá. Esto tiene tintes de guión de película, de esos giros argumentales inesperados que te dejan sin aliento, con la mandíbula desencajada y la cabeza a 1000 por hora. Primero pongamos un poco de contexto histórico, porque es crucial para entender la magnitud de lo que está sucediendo. Todos recordamos la química arrolladora, la electricidad, la conexión palpable que Can Yaman y Demet Özdemir desprendían en pantalla durante las grabaciones de Erkenci Kuş. Era casi magnética, hipnótica y la audiencia conectó con ella de forma masiva, tanto en Turquía como a nivel internacional. Y como no, ante una química tan evidente, los rumores sobre su relación sentimental no tardaron en aparecer, intensificándose día tras día. Fueron meses, diría yo, interminables de especulaciones constantes, de te veo, no te veo, de publicaciones en redes sociales que parecían confirmarlo todo y luego se desmentían con un silencio ensordecedor o con la aparición de otras personas en sus vidas. Finalmente, tras mucha espera y conjeturas, tuvimos la confirmación, más o menos oficial, de que habían tenido una relación sentimental en la vida real. Una relación que para muchos de nosotros, los fans más acérrimos, era la continuación lógica y deseada de lo que veíamos en Erkenci Kuş. Verlos juntos en la vida real era como ver la culminación de todas nuestras esperanzas, la materialización de ese final feliz que tanto anhelábamos para nuestros personajes favoritos. Sin embargo, como bien saben ustedes, las cosas en el mundo de la farándula, y en las relaciones humanas en general, a veces son efímeras, frágiles, y la relación de Can y Demet tampoco estuvo exenta de altibajos, de momentos complicados, y finalmente, de una ruptura que fue tan sonada y comentada como lo fue su romance. Y desde entonces ambos han seguido caminos separados, cada uno rehaciendo sus vidas, enfocándose en sus carreras, en nuevos proyectos ambiciosos, en otras relaciones que han copado portadas y páginas de revistas, y en su propio crecimiento personal y profesional. Y sinceramente yo, como muchas otras personas, ya daba por hecho que su capítulo juntos estaba cerrado, quizás para siempre, o al menos en lo que a temas sentimentales y románticos se refería. Parecía que esa historia había llegado a su fin definitivo. Pero, ay, amigos. La vida, y sobre todo la vida de las celebridades, siempre se guarda sorpresas que nos dejan con la boca abierta. Y la noticia que ha saltado este asterisco 23 de noviembre de 2025 es precisamente eso, una sorpresa mayúscula, un giro de 180 grados que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y de los medios del corazón. Imaginen la escena. A través de diversas fuentes, y créanme, hemos rastreado hasta el último rincón de Internet, hemos consultado a nuestros contactos en los círculos más cercanos a ambos actores y a sus equipos de representación, ha llegado la información, cada vez más sólida y creíble, de que Can Yaman y Demet Özdemir estarían esperando su prime.
R hijo juntos, sí, han leído y oído bien. Un bebé. Un bebé en camino que une, de nuevo, a esta pareja que muchos creíamos completamente olvidada en el baúl del pasado. Sé que esto suena a loco o a película de Hollywood, a un guión sacado de la manga por un escritor osado. Yo misma al principio, al recibir los primeros indicios, he necesitado varias confirmaciones, he buscado incansablemente la palabra oficial, he intentado desmentir la información por lo increíble y poco plausible que resultaba. Pero los indicios son cada vez más fuertes, las fuentes se multiplican y la consistencia de los rumores es abrumadora. Parece ser que la noticia ha sido confirmada por fuentes muy cercanas a ambos actores, personas que forman parte de su círculo íntimo y de confianza. No hay un comunicado oficial por parte de ellos aún, y es probable que, dada la magnitud de la noticia y el deseo de controlarla, quieran manejarla con muchísima discreción antes de anunciarla al mundo de forma pública. Pero los murmullos son muchos, provienen de lugares fiables y están ganando una fuerza imparable. ¿Cómo ha podido ocurrir esto? ¿Cuándo exactamente? ¿Cómo es posible que nadie se haya enterado antes de algo tan trascendental? Estas son las preguntas que todos nos hacemos, ¿verdad? Y la verdad es que hasta ahora, la respuesta más honesta es un rotundo, no lo sabemos con total certeza. Sin embargo, lo que sí podemos deducir, basándonos en la cronología de sus vidas públicas y en lo poco que se ha filtrado de sus vidas privadas, es que esta posible reconciliación y el posterior embarazo debieron ocurrir en un periodo de tiempo relativamente corto y, sobre todo, de forma extremadamente discreta y reservada. Recuerden que Can Yaman ha estado muy enfocado en sus proyectos internacionales, especialmente en su preparación física intensiva para roles de acción y en sus compromisos publicitarios, que lo han llevado a recorrer el mundo. Por su parte, Demet Özdemir también ha estado inmersa en nuevas producciones televisivas y cinematográficas, además de mantener una vida personal activa, aunque siempre con un perfil relativamente bajo en comparación con su fama. No habíamos visto ninguna señal pública, ninguna interacción, ningún indicio de que hubieran retomado su relación sentimental. Ninguna foto juntos, ninguna aparición pública de la mano, ningún comentario sugerente en sus redes sociales. Nada. Esto sugiere fuertemente que, si la noticia es cierta, han estado llevando esta etapa de su vida de la forma más privada posible, protegiendo su intimidad a capa y espada. Y créanme, para dos figuras tan mediáticas y perseguidas por la prensa como ellos, mantener algo tan significativo como un embarazo en secreto hasta ahora es una proeza digna de admirar, o de suscitar una intriga total y absoluta. Piensen en la presión mediática que han soportado a lo largo de los años. Cada paso que daban, cada relación que se les atribuía, cada salida nocturna, era analizado hasta el último detalle por miles de ojos y oídos expectantes. Que hayan logrado mantener algo tan trascendental como un embarazo en secreto hasta ahora, habla de una planificación meticulosa, de un deseo profundo de proteger su intimidad en un momento tan crucial y personal. Quizás tras sus experiencias pasadas, tras el escrutinio público que sufrieron, han decidido que esta vez el amor, si es que lo han redescubierto y fortalecido, merece ser vivido lejos de los focos, al menos hasta que ellos mismos decidan compartirlo con el mundo en sus propios términos. Las especulaciones ahora se centran en cómo ha sido este reencuentro, cómo ha resurgido la chispa. ¿Fue un encuentro casual, un cruce de caminos inesperado en algún evento o proyecto? ¿Un mensaje de cumpleaños que se convirtió en una conversación más profunda? ¿Se dieron cuenta de que lo que tenían, esa conexión especial, era demasiado valioso y único para dejarlo ir definitivamente? Es fascinante pensar en las conversaciones que deben haber tenido, en las reflexiones que han hecho, en las decisiones que han tomado para llegar a este punto de sus vidas. El amor tiene caminos misteriosos y a veces, los finales que creemos definitivos son solo el preludio de un nuevo y emocionante comienzo. Y si esta noticia es cierta, si se confirma la espera de su primer hijo, ¿qué significa esto para el futuro de Can Yaman y Demet Özdemir? Un hijo es un compromiso, una unión que va mucho más allá de una relación sentimental, por intensa que sea. Implica un futuro compartido, una responsabilidad mutua, una familia que empieza a formarse. Si han decidido dar este paso tan importante es porque su vínculo es fuerte, o al menos, lo suficientemente sólido y sincero como para afrontar este desafío juntos, con ilusión y determinación. Y eso, mis amigos, es algo que a muchos de nosotros, que seguimos sus carreras con admiración y que disfrutamos de su química innegable, nos llena de una alegría inmensa, aunque sea, por ahora, en el plano de la ESP. Eculación y la esperanza.
¿Qué dirán los fans cuando la noticia sea oficial? Las redes sociales seguramente estarán en ebullición, inundadas de reacciones, felicitaciones y debates. Habrá quienes celebren esta noticia con júbilo desbordante, recordando los momentos icónicos de Erkencikus, y viendo en este embarazo una confirmación de su amor idealizado, de ese cuento de hadas que tanto disfrutaron. Habrá quienes sean más escépticos, pidiendo pruebas contundentes y esperando la confirmación oficial antes de darlo por hecho. Y también habrá quienes, como yo, sientan una mezcla de asombro, expectación y una profunda curiosidad por saber cómo se desarrollará esta nueva e inesperada etapa para ellos, y cómo manejarán esta situación ante el ojo público. Lo que sí podemos asegurar con certeza es que esta noticia, sea cual sea su confirmación oficial, ha agitado el panorama del entretenimiento y del mundo del corazón de una manera espectacular. Es un recordatorio potente de que la vida nos sorprende constantemente, de que las historias de amor no siempre siguen un guión predecible o lineal, y de que a veces, los caminos que creíamos separados para siempre, vuelven a encontrarse para escribir un nuevo capítulo, uno lleno de promesas y de nuevas ilusiones. Por ahora, solo nos queda esperar con paciencia y expectación. Esperar a que Can Yaman y Demet Özdemir decidan romper el silencio, tomar las riendas de su propia narrativa y compartir con el mundo su verdad, sus sentimientos y sus planes. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí en nuestro canal, analizando cada detalle, cada pista, cada indicio que pueda surgir. Y si algo he aprendido siguiendo de cerca a estas figuras públicas, es que en este mundo, nunca hay que dar nada por sentado. Las sorpresas son la norma, no la excepción. Así que para recapitular un poco y asentar la información, hemos hablado de la sorprendente noticia que ha saltado este asterisco 23 de noviembre de 2025, Can Yaman y Demet Özdemir estarían esperando su primer hijo juntos. Una noticia que de confirmarse oficialmente sería un giro inesperado, emocionante y trascendental en sus vidas personales y profesionales, y sin duda, una de las más impactantes para sus millones de seguidores. Hemos repasado brevemente su pasado, su química innegable en Erkencikus, su relación sentimental y posterior ruptura, y cómo esta posible reconciliación y embarazo han sido manejados con una discreción impactante, digna de un servicio secreto. La verdad es que esta noticia nos ha dejado boquiabiertos, pero también nos ha llenado de una genuina ilusión al pensar en la posibilidad de que estos dos grandes talentos, que tanto nos han hecho soñar y vibrar, estén construyendo un futuro juntos. Un futuro que ahora parece estar bendecido con la llegada de un nuevo miembro a la familia. El mundo del espectáculo está lleno de giros inesperados y de historias que superan la ficción, y esta, sin duda, es una de las más grandes y emocionantes en mucho tiempo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta exclusiva, o al menos de la emoción de la especulación y del misterio que rodea a esta posible gran noticia. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parece esta posible noticia? ¿Creen que sea cierta? ¿Están emocionados por la posibilidad de verlos juntos de nuevo, formando una familia? Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y saber sus puntos de vista. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no se olviden de darle un gran like, de compartirlo con todos sus amigos y conocidos que también aman el mundo del entretenimiento y las historias de celebridades y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias, análisis y exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y cuídense mucho.